Hola a todos y bienvenidos a esta sesión, el Tenerife Winter Session de 2026, en la que vamos a hablar de cómo está revolucionando la IA generativa el ámbito del OCR y el reconocimiento de caracteres, ¿no? Sí, es importante, ¿no? que aquí simplemente que vemos que la IA generativa se aplica pues, a distintos ámbitos, a la generación de vídeo, a la generación de música y demás, como podemos ver también cómo está revolucionando la parte del reconocimiento tradicional, ¿no? Que veníamos acostumbrados a la parte del OCR, ¿no? Bueno, lo primero de todo es dar las gracias a los patrocinadores, ¿no? Sin ellos no sería posible este evento y también a Warandinga Tech, ¿no? Por organizar pues este evento. Creo que había más de 50 charlas que estaba la gente, donde es un día para compartir, ¿no? Conocimiento con la comunidad y para poder pues entre todos aprender de distintos ámbitos, ¿no? Y que seguro que muchos pues vemos mucho las charlas de otros y aprendemos bastante. Dar las gracias a canarias.com, a Encamina y a Intelequia por hacerlo posible. Y bueno, para los que no me conozcáis, me presento. Mi nombre es Rodrigo Cabello, trabajo como Principal AI Research Engineer, soy MVP de Microsoft, llevo casi 9 años siendo en el ámbito de inteligencia artificial. Y bueno, casi lo que me dedico, trabajo en el departamento de innovación dentro de Plain Concept y casi más a lo que me dedico es a la parte de cómo podemos ayudar a nuestros clientes, ¿no? A utilizar pues eh, la parte sobre todo de IA o más innovación, ¿no? Que se está aplicando, ¿no? En este sentido, pues dentro de sus procesos de negocio, soluciones más que sean un poco más disruptivas y que puedan ayudarles. Em, Quiero empezar, digo, sobre todo la charla, ¿no? Por un comentario, ¿no? Que se puso, ¿no? Que puso André Carpazzi, ¿vale? Que era jefe de director de IA, ex director de IA de Tesla, en esa parte, y que estaba sorprendido, ¿no? De cómo le gustaba más el enfoque, ¿no? De la arquitectura de DeepSeek OCR, del paper que se habían estado leyendo, porque la verdad es que era como un poco de cambio de chip, aunque había pues OCRs que podían ser todavía un poco mejores, pero lo que venía a decir no es como la parte más interesante, ¿no? Y sobre todo a los que nos gusta más Computer Vision, ¿no? Es como demostraba, ¿no? La parte que los píxeles, ¿no? Lo que son las imágenes, los trocitos del documento, ¿no? Eran mejor, ¿no? Mejor entradas, ¿no? Para los LLMs que incluso el texto, ¿no? Y que muchas veces, ¿no? Pues así funcionarían muchísimo mejor y podrían tener incluso más contexto, ¿no? Y yo creo que en parte, ¿no? Es cierto, en esa parte de ahí surgen los Vision Language Model, como ya intentan trabajar con la parte de imágenes y cómo esa información pues da muchísimo más recorrido, ¿no? Y muchísimo más comprensión a los LLM sobre todo, y al final pues para tomar mejores salidas, ¿no? Y poder dar mejores resultados y tener mejor rendimiento. Bueno, pero con la parte del OCR, ¿no? ¿Cómo comenzó todo esto, ¿no? ¿De dónde viene, ¿no? La parte del OCR. Al final esto es extraer el texto, ¿no? De los documentos. Empezó en los años 90, ¿no? Esta parte de lo que, bueno, podías hacer los primeros escáneres, ¿no? Podían tener ese documento que estaba en formato físico, lo teníamos en digital, pero además me permitía buscar sobre él, ¿no? Me permitía guardarlo en una base de datos o guardarlo en un documento plano, ¿no? En el ordenador, no solo como imagen. Y yo creo que ahí, ¿no? Es donde viene un poco, ¿no? De que nos creemos, esa es la parte del OCR, la que simplemente hacía esa, esa interpretación, esos reconocimientos, los caracteres y ya está, pero ahora esto ha ido un poco más allá, ¿no? Aquí estamos viendo la parte, ¿no? De que cómo tenemos que entender el contexto, la estructura y el significado, ¿no? Que pueda venir en el documento. Y es donde ya, pues, empezaron a entrar las áreas de Machine Learning, de Natural Language Processing, perdón, de la parte de Computer Vision, etcétera, ¿no? Que es lo que creo que ahora mismo, sobre todo con el área de IA generativa, es donde vamos a dar un salto a entender mejor esas estructuras del documento. Los OCRs tradicionales al final se partían pues, de documentos que podían venir escaneados, PDFs, imágenes, tal cual. Teníamos un software, un OCR tradicional que se ha utilizado mucho es el de Tesseract, por ejemplo, que hemos utilizado todos seguro que en alguna ocasión. Y ya teníamos pues, un documento de texto que podíamos hacer pues, una base de datos, por ejemplo, para guardar y hacer una serie de queries para poder consultarlo, ¿no? ¿Qué fases tenía este OCR, ¿no? Que era un poco más tradicional, que todavía no incluía modelos de IA generativa, pero sí podía tener modelos de Deep Learning para ello?
podía tener pues un procesamiento de imágenes, donde se hacía pues una reducción de ruido, se hacía una binarización. La binarización es importante sobre todo tener documentos manuscritos o documentos que estén escritos a mano para hacer una distinción en lo que es el fondo, ¿vale? De la letra, etcétera. Son técnicas que se pueden aplicar para mejorar ese reconocimiento de caracteres. Luego se podían tener modelos para hacer un análisis de layout, identificar pues, bloques de texto, tablas, podían llegar a algunas columnas y ver sobre todo el orden de lectura. Y ya aquí pues podíamos tener pues distintos métodos, ¿no? O algoritmos para hacer la parte del OCR, ¿no? Podríamos tener pattern matching usando redes convolucionales o extracción de características, ¿no? Que pudiera haber por similitud, ¿no? Que pudiéramos en esa parte poder extraer y saber qué bloques, ¿no? Pues qué palabras pertenecían. Luego, después de todo esto, evidentemente sí habíamos reconocido ya unas palabras, ¿no? Teníamos a partir de un bloque de texto, pero muchas veces pues podían tener un error, a lo mejor estaban mal escritas, a lo mejor pues no, gramaticalmente no eran correctas, entonces se podían tener tanto diccionarios como correctores, ¿no? Que se tenían en esa parte que podían dar pues el resultado, ¿no? Pues final, ¿no? Pues si no se había reconocido alguna palabra, ¿no? Además de poder establecer un threshold, ¿no? Hasta donde quería que se llegase en ese aspecto, pues por el reconocimiento que nos había dado el OCR, pues luego intentar mejorarlo, ¿no? Con este postprocesamiento. Y ya por último, esto ya que era un texto, no lo podíamos llevar ya pues, a otro documento en Word, lo podíamos tener, guardar directamente en plano en Markdown, lo podíamos tener en un PDF, etcétera, ¿no? Donde quisiéramos, podíamos escribir un documento y generar otro que habíamos pasado de un documento físico, algo que estará físico, lo escaneamos y pasamos ya a algo que podemos tener en digital, ¿no? En ese sentido. Los OCRs tradicionales, ¿no? Que se pueden utilizar en la parte de Tesseract, ¿vale? Que era el de los primeros que utilizamos, que le costaban más los layouts, que eran más complejos y sobre todo textos manuscritos, ¿no? Y luego ya se empezaron a evolucionar, ¿no? Y tener más modelos, ¿no? Que incluían distintos modelos de Deep Learning para hacer análisis del layout, etcétera, como OCR, que muchos están incluidos en el pipeline de Docklin, la parte PA del OCR. En la parte de ISOCR, pues teníamos, pues, trabaja con distinta calidad, por ejemplo, de imágenes, y la parte PA del OCR, que es muy bueno sobre todo para tablas, fórmulas y demás, evidentemente, pues, requieren GPU, ¿no? Como lo que ya veremos, como los modelos un poco más potentes, a veces ISOCR se puede ejecutar en CPU, pero PA del OCR, pues, sí que necesita un poco más de GPU para poder llevarse a cabo, ¿no? Al final, los OCR más tradicionales pues tienen un pipeline más robusto, tienen muchísimos años en los que han ido evolucionando y han sido creados por la comunidad y un buen ecosistema que vamos a utilizar, pero podemos acumular errores en esa cascada, ¿vale? De reconocimiento, ¿no? De layout, de bloques, etcétera, que es bastante complejo. No tratan bien layouts que son también con muchas estructuras, etcétera, documentos que sean manuscritos a veces les cuesta. Y también pues no entienden el contexto, no entiendo yo pues si esto es una tabla, si es un título, si venía de un pie de página, etcétera, ¿no? Para poder poner en otro modelo, en otra representación que me digas, pues necesito entender cómo los bloques están relacionados entre sí. Por ejemplo, esta salida, ¿vale? Que puede ser pues del paper de DeepSeek, de la portada, ¿no? Del inicial que hay, en un OCR tradicional, ¿vale? Sacaría esto, tal cual, ¿vale? En esa parte en la que diría, pues mira, oye, pues se han reconocido bien los caracteres, ¿no? Se han reconocido de manera más o menos adecuada, pero es lo que te digo, está reconociendo los caracteres y poniéndolo en texto plano, como tal. Fijaos aquí que la parte de DeepSeek, ¿vale? La reconoció más o menos propuesto este AI raro, supongo que para la ballena para él es un AI, en esa parte. Y luego después, pues, no sabemos incluso cómo están agrupados, si esto está en formato de párrafos, si lo ha puesto bien en el orden de lectura, etcétera, ¿no? Esto es como la salida más plana, ¿no? que puede haber desde un OCR tradicional con este ejemplo. Si ahora pasamos a la nueva era, ¿vale? Que puede haber de IA generativa, en la que estamos incluyendo ya, ¿vale? Como tarea, ¿vale? Para la parte del OCR para poder mejorarlo como tal, sí que es verdad que tener en cuenta, ¿no? Que hay aquí juegan un papel fundamental, ¿vale? Los Vision Language Models, ¿no? Los Vision Language Models son aquellos que nos van a permitir entender, ¿no? Cómo son las relaciones entre lo que es texto e imagen como tal, ¿no? Y que nosotros podamos acabar preguntándonos, pues, tanto por un texto nos haga la correspondencia visual de una imagen como viceversa, ¿no? Tengamos una imagen y veamos la correspondencia del texto, ¿no? que se tiene. Entonces, al final la parte fundamental puede entrar un documento que puede ser escaneado, en este caso, que es una imagen, un prompt
de entrada, donde ya he dicho, oye, mira, expórtame este documento en formato Markdown, por ejemplo, ¿no? O búscame, pues, dónde aparece la palabra tal dentro de esta imagen, o búscame dónde están reconociendo, pues, una suma, por ejemplo, o están haciendo una suma en esta imagen. Al final tenemos una parte de un image encoder que se va a extraer todas las características principales de la imagen. Vamos a tener una representación de tokens visuales aquí. Aquí, por otro lado, vamos a tener esta entrada del prompt del input text, ¿vale? Y la parte de attention, ¿vale? De transform, la parte de cross attention es donde se va a mezclar, bueno, vamos a tener toda esta información, ¿no? Y vamos a poder fijar y establecer todas estas relaciones. Y lo siguiente, pues vamos a poder ver, ¿no? Cómo se predice, pues, el siguiente token o lo que es lo que se da, ¿no? Que sería como el resultado del documento que se empieza a exportar, pues en Markdown, ¿vale? Quedado simplemente con eso. Entendemos tanto imágenes como texto, como tal. ¿Dónde ha venido todo este boom, ¿no? ¿Y dónde se le ha vuelto a dar importancia al OCR? Porque sí, teníamos los Vision Language Model, había salido la parte de varios OCR, ¿no? Había salido Docklin incluso bastante antes, que hablaremos hoy, para el tema de ingesta de documentos a nivel, pues, más enterprise. Y donde ha venido un poco otra vez a volver a hablar de los OCR, ¿no? A volver a hablar del reconocimiento de caracteres, fue con la salida de DeepSeek, ¿no? Pero de DeepSeek OCR, como sabéis ya, DeepSeek ya revolucionó un poco esa salida, ¿no? A todo el mundo, decir, bueno, hay un modelo mucho más potente que se puede entrenar con menos coste computacional, etcétera, ¿no? Ya fue una revolución. Aquí la parte de ellos siempre han estado preocupados, ¿no? En ese sentido porque podamos sacar el mejor partido, ¿no? A los modelos, ¿no? Utilizando pues el menor número de recursos. Entonces aquí por la parte del Context Optical Compression, aquí ellos lo que han intentado sobre todo es a partir de un documento, ¿no? Que tengamos, pues poder utilizar el mínimo tokens visuales, ¿vale? Para poder con un muy buen rendimiento y poder pues realizar una tarea. Eso es con lo que os tenéis que quedar, que es como el resumen, ¿no? de DeepSeek. Pero para ello empiezan siempre entendiendo lo que es una imagen, ¿no? En este caso, vale, puede entrar pues una entrada de un documento, se divide en patches para la parte de Vision Transformer. Aquí se utiliza SAM, ¿vale? Se corta en patches de 16 por 16 y aquí lo más importante en esta fase, sobre todo, es que se detectan pues, regiones importantes que puedan ser como texto, tablas, bloques, etcétera, ¿vale? Y deciden, pues, más bien decide qué zona vale la pena, ¿no? del documento, ¿no? Aquí ya están hechos patches, ¿vale? Que están buenos y están etiquetados o están vistos más bien por relevancia, ¿no? Luego hay una parte del downsampling, que es donde viene más la comprensión, donde podemos utilizar pues, un downsampling convolucional, igual que utilizar en las redes convolucionales para las imágenes, para con pequeña información, ¿vale? Obtener, pues, poder hacer una clasificación en una imagen, decir, oye, ya he visto esta información, estas características relevantes en una imagen y sé que esto es un perro o sé que esto es un gato, ¿no? Por ejemplo. Esta parte de aquí, ¿vale? Aquí lo que hacemos es quedarnos con menos tokens visuales a partir de estos patches, ¿no? Y si tengamos pues solo pues lo que observar lo que tengan algunas activaciones relevantes, ¿no? Esta parte de low activation. Entonces, es decir, por aquí podemos tener pues 1000, 2000, imaginaos, tokens visuales y de quedarnos con 64 o 100, ¿vale? Esa parte. Luego tenemos a Clip, ¿vale? Que este bloque ya no ve píxeles, ¿vale? Como tal, porque aquí se veían píxeles, ¿vale? Y aquí ya lo que vemos, ¿vale? Esa información son embeddings, ¿no? Semánticos visuales, ¿no? Esa es la parte de Global Attention y es la que entiende el layout, la jerarquía, los captioning, etcétera, ¿no? Y ya producen lo que son como resultado unos embeddings que son compatibles con el lenguaje, ¿no? Esto ya no es solo lo que es un texto, sino esto ya es como darle un significado visual, ¿no? Y luego, por último, tenemos la parte de DeepSeek, que es la parte del decoder, donde podemos pues, recibir pues, es un LLM que es relativamente pequeño, que es un Mixture of Shepherd, en esta parte, y recibe lo que es un prompt del texto de conviértemelo a Markdown o conviértemelo o búscame esta parte en el documento, localízame aquí. Y esto genera y recibe los embedding visuales, ¿vale? Que ya están comprimidos y genera, pues, es un texto, ¿vale? Al final el OCR con su estructura y con unas respuestas semánticas. Esto es lo que ha sido clave, ¿no? En la parte de DeepSeek como tal, ¿no? Quiero que os quedéis sobre todo con esta primera parte, ¿no? Que es lo de comprensión, ¿no? Eh, óptica, ¿no? De, llama de context optical compression, es lo que ellos llaman, para todo para que con muy poco token visuales podamos seguir teniendo muchísimo acierto y el rendimiento del modelo sea muchísimo mejor, aun teniendo, pues, haciendo menos uso, ¿no? de esos tokens visuales. Vale,
Por último, por lo siguiente, ¿no? Lo que tenemos aquí es ver un poco de, bueno, ejemplos, ¿no? Que tenían de localízame, pues, aquí, pues, donde aparece 11-2 en la imagen, descríbeme esta imagen en detalle, ¿vale? Localiza a la profesora, fijaos en una, de cómo hace esa correspondencia, ¿no? Los tokens visuales que se tienen a partir del texto. Y aquí lo de, oye, pues, conviérteme el documento en Markdown, ¿no? Que es el ejemplos que vamos a poner y fíjate la estructura, ¿no? Que está generando, ¿no? Esa parte. Yo creo que aquí, ¿no? Es importante, ¿no? También tenerlo en cuenta, ¿no? Que aquí sí está sabiendo cuál es el título, cuál es la foto principal, los párrafos, etcétera. Y eso es lo que verdaderamente queremos ahora en día de hoy. Ya no solo quiero un reconocimiento de caracteres como tal. Yo quiero ya que es que me puedas poner el documento en un formato que pueda comprender y una estructura específica y que hayas entendido bien las relaciones semánticas que hay entre ellos. ¿Qué tenemos, ya digo, que comentar aquí? La parte de DeepSeek, fijaos, ¿vale? Esta gráfica donde tenemos aquí pues el número de tokens, la barra es si tenemos pues una conversión de 64 tokens visuales, nos hemos quedado con 100 tokens visuales y de cuántos tokens partimos, ¿no? Que puede haber pues una página 600, 700, 700, 800, demás, ¿no? Y ese es el ratio de compresión que estamos consiguiendo aquí. Fijaos que si nos mantenemos en 100 tokens visuales, ¿vale? Más o menos, incluso para 1000 o 100 tokens, ¿vale? Que puede haber en una página, fijaos el tanto por ciento de acierto, ¿vale? Y fijaos el ratio de comprensión ya es 16,5 y aquí 17,7. Estamos rozando el 90%, ¿no? de acierto. O sea que es bastante prometedor en esta parte, ¿no? Que con pocos tokens visuales podamos conseguir, fíjate, dando esa información, ¿no? Podamos conseguir tantos un buen rendimiento del modelo como tal, que es lo que viene a demostrar la parte de DeepSeek OCR. Tenemos un ejemplo simplemente, ¿vale? Cómo está reconociendo pues la parte de estructura, cada uno, y cómo sabe que esto es un pie de página, cómo sabe que esto es un párrafo, cómo sabe que esto son imágenes, ¿vale? Título, etcétera, ¿no? Por eso viene cada uno en un distinto color. Mientras estaba haciendo, digo, la charla, estaba preparando una evolución de esta, sí vi, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que estaban saliendo nuevos modelos y digo, bueno, pues voy a ver si lo incluyo, ¿vale? DeepSeek OCR2 acaba de salir ahora prácticamente, esta parte, y es lo único, toda lo que es la arquitectura que habéis visto anterior se conserva casi igual, lo único que han cambiado es la parte de clip, ¿vale? Han sustituido por la parte de Queen 2, ¿no? Con un objetivo, pues, de más bien de que quieren que el encoden visual, ¿no? Que tiene, pues, razón como un LLM. Entonces, por eso han incluido, pues, en esta parte Queen 2 y han puesto pues igual que Clip solo tenía pues alineación de lo que era la imagen, texto y demás, la parte de Queen 2 pues ya puede aprender la parte pues un orden de lectura, pues un mejor OCR, ¿no? Para documentos más largos, mejor estructura y sobre todo mejor razonamiento multimodal, ¿no? Por lo tanto pues yo creo que han acertado aquí sobre todo para mejorar el rendimiento del modelo también y entender mejor y que razone mejor en esos contextos. Aquí veis, fijaos, los resultados que están sacando, ¿vale? Sobre que DeepSeek OCR2 pues mejora con estos tokens visuales, solo teniendo la parte pues, de 256 a 1120, ¿no? Eso es lo que parte, pues consigue hasta un 91%, ¿no? Esa parte de score de performance como tal del modelo. Vamos a ver una pequeña demo, ¿vale? Aquí, en la que vamos a ver, simplemente lo podéis ejecutar, ¿vale? Si os lo bajáis, ¿vale? Podéis compilar la parte de flash and tension y demás, que es lo que puede ser la parte más complicada. Podéis tener wheels predefinidos si trabajáis en Windows, si trabajáis en Linux no vais a tener ningún problema. Y aquí lo único que nos podemos bajar es de Hugging Face, nos bajamos lo que es el modelo como tal, lo pasamos a la tarjeta que tengo aquí de NVIDIA, CUDA, para que trabaje, haga la generación más rápida y aquí es donde le podemos decir, oye, pues actúa como un OCR o convierte el documento en Markdown, etcétera. Y vamos a poder ver el resultado como tal, ¿vale? Aquí, en esta parte, sí que tenemos, ¿vale? Lo voy a ir haciendo la ejecución ya. ¿Vale? Sí que podemos ver con más parámetros que tenemos, ¿vale? Para la parte del crop mode, para lo que son las imágenes, ¿no? El tamaño base que van a tener de la imagen y también queremos que nos genere, nos guarde los resultados como tal, ¿no? Esto es importante, simplemente vamos a poder ver, ¿no? Pues cómo se comportan pues esa información. ¿Qué le estamos pasando? Le estamos pasando esta imagen, ¿vale? Como tal, que es una fórmula en la parte de electromagnetismo, en el que él está viendo el resultado
va a intentar hacer esa parte y formarlo pues, en un Markdown para que lo podamos visualizar, lo podamos ver, ¿no? Aquí podemos ver cómo acaba de terminar justo ahora la ejecución. Si nos ha pasado este formato, ¿vale? Que veis aquí y nos ha completado la parte del Markdown. Aquí está en formato látex, ¿vale? Que podéis saber, por lo tanto, si yo me voy aquí como el resultado, bueno, del Markdown que tengo aquí, ¿vale? Fijaos cómo me está diciendo hasta las fórmulas, ¿vale? Que partíamos de esta detección, ¿vale? Que teníamos aquí, manuscrito, bueno, a mano y demás, con fórmulas que se habían hecho, hasta entender la estructura, ¿vale? Entender que esto es la parte del título, entender que esto es una ley, ¿vale? Y que la he puesto aquí especificada, entender pues las fórmulas, poder verlas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso al final pues da incluso esta parte que ha escrito aquí, ¿no? Que se corresponde con este trocillo de aquí. Yo creo que está dando bastante buenos resultados, ¿no? En ese sentido. Voy mientras a poner aquí en esta parte a arrancar. ¿Vale? Esta parte tenemos aquí mientras arrancar otra parte, mientras seguimos con la presentación. ¿Vale? Y vamos a ver aquí cómo también existen más modelos, ¿vale? A día de hoy que también estamos que podemos utilizar. Tenemos por un lado lo que es Mistral, ¿vale? Que también salió justo, creo que también a finales del año pasado, salió por Navidad, más o menos, ¿vale? Como regalo de Navidad nos lo trajeron. Y aquí donde podemos ver de esta parte cómo evoluciona es los resultados bastante que están teniendo, sobre todo en textos manuscritos o en textos antiguos, que es donde sobre todo Mistral destaca aquí, Mistral OCR. Una de las pegas que tiene es que no lo vais a poder utilizar de open source, ¿vale? Pero va bastante bien. Es un modelo que también se puede decir si tenéis bastante pues, documentos antiguos o documentos manuscritos. Fijaos aquí, por ejemplo, con estos documentos, ¿no? Que se tienen aquí, en esta parte casi no se entiende, ¿no? Que están escritos a máquina pues, de 1922. Fijaos cómo se reconocen perfectamente, ¿no? Todos esos caracteres y los podemos tener disponibles para sacarlo pues, en cualquier formato que queramos, ¿no? Otra parte relevante, ¿no? Importante también aquí es la parte de que también han ido evolucionando los OCR, ¿no? Esto me ocurrió, digo, prácticamente creo que esto ha sido a día de hoy, ¿no? La charla he ido preparando en varios días y eso ha sido hoy. Y digo, bueno, pues vamos a meter la parte de GLM OCR, ¿no? Que está obteniendo también muy buenos resultados, incluso con respecto a DeepSeek OCR2, ¿vale? Que lo ha sacado aquí, es un VLM especializado. Y GLM lo que se dedicaba sobre todo es a sacar modelos, ¿vale? Que estaban del ámbito de Computer Vision y ha sacado pues este OCR aquí, que por lo tanto esto es bastante bueno, simplemente que lo conozcamos, ¿vale? Para que podamos pues evaluarlo y poder utilizarlo, ¿no? Dentro de este contexto como tal, ¿vale? Por otro lado, otra cosa que vamos a poder hacer, ¿vale? Sobre todo aquí, ¿vale? Es vamos a comparar, ¿vale? Un poco, pues, qué es lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? En ese ámbito. Aquí podemos ver cómo tenemos, pues, el OCR, ¿vale? Que de Chandra OCR, el DeepSeek, los de Mistral y los de Queen, incluso GPT-5. Y podemos ver cómo la parte de IA generativa, pues, tiene, pues, sirve más para manejar documentos más complejos, como habéis visto, ¿vale? Que se tienen, pues, muchísimo más, incluso documentos que estén escritos. También temas de, por ejemplo, papers que habéis visto que tengan pues un layout un poco más complejo, que mezclen tablas con un orden de lectura y demás. Eso también funciona bastante bien. Y como vamos a ver, ¿vale? Pues una de las limitaciones, ¿vale? Que pueden tener, bueno, me vas a decir como casi todo, ¿no? En la parte del uso de GPU. Aunque habéis visto en la parte de docking, ¿vale? Que se tenían pues documentos, sobre todo, ¿no? En ese aspecto que se pueden utilizar OCRs que tuvieran la CPU, ¿no? Aquí vemos más, ¿no? Con una parte, ¿no? Que casi todos los VLM necesitan una GPU, ¿no? Si no queremos eternizarnos o tirarnos todo el día haciendo una ejecución, ¿no? Como tal. Y esa es la única pega, ¿no? Que puede tener. Y lo de la parte de la alucinación, ¿vale? Que también pues ya lo conocéis, o la parte del Large Language Model, aquí los VLM pues, tienden a hacer lo mismo y pasa otra vez exactamente lo mismo. Estamos llegando, ¿no? a un punto en este caso, en que si a lo mejor no reconoce una palabra de más, empieza como a repetir la frase varias veces, ¿no? O se la inventa, ¿no? En este caso, como siempre tiene que sacar un contexto, siempre tiene que intentar sacar algo, ¿vale? Aquí.
todo esto está muy bien, ¿vale? Que lo tengamos y que lo conozcamos, pero hay una parte también importante y es cómo me llevo esto, ¿vale? A escalarlo. O sea, ¿cómo escalo yo todo esto directamente? Es decir, ¿cómo puedo hacer esta ejecución? Estamos hablando de OCRs, estamos hablando de que hay modelos pues, bastante grandes que pueden utilizar toda esta parte, pero verdaderamente no estamos viendo, ¿no? Ningún caso, ¿no? En el que lo podemos escalar o cómo podemos incluir en nuestro pipeline como tal. Y aquí es donde viene a jugar, ¿no? En esta parte un poco Tocling, ¿no? En el cómo podemos tener pues un pipeline en el que podamos escalar, digo, en toda esta parte y podamos utilizarlo sin ningún problema. ¿Qué es lo que viene a hacer Docklin? Docklin es una framework ya más de la parte de IBM, en lo que podemos tener, pues podríamos tener un pipeline en el que podamos leer, por ejemplo, PDFs, imágenes, documentos de texto, etcétera, que podamos tener. Y todo esto aquí es lo que nos va a permitir, ¿vale? Poder tener como distintos pipelines, distintos modelos que vayan por el proceso, ¿no? Tenemos uno de ellos como Parseo, ¿no? Las páginas de PDF, cómo hago también la parte del OCR, utilizar aquí en esta parte dice OCR, pero también tengo modelos adicionales, ¿no? Que me permiten para la parte del layout, de reconocimiento de estructura y cómo esto lo junto en varios documentos que luego lo puedan utilizar como tal, ¿vale? Eso simplemente es importante, ¿no? Que lo sepáis, ¿vale? Para que lo podáis tener en cuenta. Una parte también que es importante, y es que estos documentos de aquí utilizaban EasyOCR o RapidOCR, que son como los modelos, ¿vale? Que tenías de Docklin. Y aquí, ¿vale? También lo han incluido esto nuevo, ¿vale? Aparte de tener sus propios modelos, para que podamos utilizar pipelines de Vision Language Model, ¿no? De manera que sí podemos incluir, pues, modelos que tengan compatibilidad con DeepSeek, por ejemplo, con una API, ¿no? Que podemos utilizar con VLLM, o temas que tengan, pues, con Granite Docklin, ¿vale? Que es un VLM que sacó el propio Docklin, o Mistral o demás, que tiene esa compatibilidad o esa API con la que podemos llamar directamente, pues los podamos utilizar, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces yo creo que esto es una parte, ¿no? Que simplemente pues, es interesante que la conozcáis para poder utilizar. Luego, lo último, genera esta estructura de Docklin. Una vez que hemos sustituido este pipeline, lo podemos sustituir por otro. Y aquí, ¿vale? Que tenemos este formato de Docklin, ya podemos exportarlo a lo que queramos. Podemos exportarlo a lo que es un JSON, podemos exportarlo a lo que es un formato específico que pueda ser Markdown, un RAG, etcétera, ¿vale? Eso sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y aquí ya, ¿vale? Por último, es lo que podemos hacer tenemos ver, ¿no? Un poco cuál es ese formato, ¿no? Que se tiene del documento como tal, ¿no? Tenemos un modelo, ¿vale? Dame un segundito que voy a resetear esto. Voy a estar aquí. ¿Vale? Tenemos un formato de un documento, ¿vale? Que es de Docklin, en el que nos vienen como unos metadatos o como una estructura, ¿no? Lo que estáis pudiendo ver ya, que esto nos permite poder luego, aunque nosotros cambiemos lo que es el modelo o el pipeline en el que estemos utilizando, vamos a poder ir directamente, ¿de acuerdo? A poder traducirlo, pues él sabe internamente, puede tener un documento en el que tiene un metadato de esto es una imagen, esto es un párrafo, esto es una tabla o esto es una lista que viene con estos ítems o viene con este orden, ¿vale? Eso yo creo que es también importante simplemente que lo sepáis o que lo conozcáis para que podáis ver por los distintos estructuras que hay, ¿vale? Con los modelos, pues que sepáis, ¿no? Cómo funcionan cada uno de ellos y que os podéis sustituir, que podéis utilizar el que queráis, el PyEnDaisy OCR que hay con CPU, o si quiero utilizar pues el de un DeepSeek o quiero utilizar pues cualquier otro modelo. Simplemente es comentarlo, ¿no? Porque creo que es importante que lo conozcáis. Vale, ¿cuál es el ejemplo, cuál es la demo, ¿no? Que los hemos traído y que vamos a utilizar aquí? Tenemos un pipeline básico, ¿vale? Que es de una estructura de Docklin, donde tengo pues un parseo, voy a poder parsear un PDF, ¿vale? Directamente sin problemas, en lo que me va a leer pues el número de páginas que tenga, etcétera y demás. Luego tengo un VLM pipeline
¿vale? Que tengo aquí, en lo que voy a poder incluir, ¿vale? Que esta es la parte que vamos a ver y lo que vamos a sustituir, lo voy a poder incluir dentro del pipeline de Docklink como tal, ¿vale? Sin ningún problema. Y vamos a hacer la prueba de tirando, ¿vale? De un VLLM que tenemos aquí arrancado en local contra DeepSeek, ¿vale? En esa parte tenemos el modelo de DeepSeek y lo vamos a utilizar y esto va a estar hospedado en un localhost para poder hacer las llamadas directamente. Luego, por otro lado, ¿vale? Como esto es un framework también, que es lo bueno que tiene del pipeline como tal de embeddings, vamos a poder hacer directamente, ¿vale? Con un hierarchical chunking vamos a poder hacerlo todo. Es decir, vamos a poder establecer por una jerarquía de que nos va a agrupar en los chunking para que no le pasemos todo el documento a los embeddings y vamos a poder tener, si lo vamos a pasar a Markdown, pues que él entienda que esto es un título y lo va a poner como un chunk, que esto es un párrafo y lo va a poner como un chunk, etcétera, ¿no? Eso es lo que consiste en hierarchical chunking, ¿no? De que esa estructura es por la que nos va a separar esos chunks. Hay distintos métodos, ¿vale? Esto es un ejemplo que podemos hacer para enseñaroslo aquí. Vamos a utilizar para lo que es embedding, ¿vale? La parte de text embedding large 3, ¿vale? Que tenemos aquí. Y por último, ¿vale? Comentaros que estos documentos, ¿vale? Que vamos a tener la entrada y lo que se va a escanear, vamos a tener pues Azure Search, ¿vale? Aquí directamente para que haga esa parte, ¿no? Y suba los embeddings de los documentos y luego podamos buscar por ellos. Una cosa, ¿vale? Que sí quiero sobre todo recalcar y que es importante, que es la parte de que nosotros tengamos ese conjunto de documentos que nos llevemos a Azure Search. Este pipeline se ejecuta casi todo 100% en local. Entonces es lo bueno, ¿no? Que vamos a tener de que podemos tener nuestros propios documentos en local, ¿vale? En esta parte y directamente vamos a poder subirlos en Azure Search, ¿vale? Pero todo esto lo único que hay en Azure Search son embeddings. Si tenemos una privacidad de los documentos sobre el contenido, etcétera, ¿vale? No tenemos por qué verlo. En la demo sí vamos a verlo, el contenido que sube, pero solo podría subir los embeddings o llevarlo a una base de datos vectorial que estuviese también en local. Por tanto, para documentos privados también este pipeline vendría bastante bien. Vale, aquí vamos a pasar a ver una demo ahora, ¿vale? Que tenemos aquí, que hemos preparado para conectar, que hemos conectado VLLM con DeepSeek, ¿vale? Que es el pipeline que os hemos mostrado anteriormente. Y vamos directamente a ver el código, ¿vale? Que es al final lo más importante, ¿no? que tenemos. Dejadme que vaya también de aquí, voy a ir lanzando, ¿vale? La ejecución y mientras os voy comentando el código un poquito, ¿vale? Aquí lo que tenemos es que tenemos todo esto es con la librería de Docklink, como he dicho, aparte es un framework como tal que nos va a ayudar en bastantes cosas sobre todo la parte de generación de chunks, ¿vale? No solo de la parte de OCR. Entonces, lo nuevo que han añadido es la parte de un pipeline que sea compatible con los Vision Language Model. Podemos tener una API, ¿vale? Que sea por VLLM, que tenemos una API aquí levantada por Docker localhost con el formato de OpenAI, o también tener pues Oyama, ¿vale? Que para que lo conozcáis, pues también nos permite ejecutar modelos en local y nos podemos descargarlo también de cada uno de ellos. Si queremos hacer otro ejemplo, ¿vale? De lo que teníamos aquí, que os comentaba de GLM, ¿vale? Que era la parte del GLM OCR. Hoy os voy a enseñar el de la parte de DeepSeek. Aquí lo que tenemos que decirlo, pues un servicio en remoto. En este caso está hospedado aquí en localhost. De hecho, para quien no me cree, aquí tengo mi GPU, ¿vale? A saco y está lo que es, está aquí haciendo, ¿vale? Ya he hecho lo que es la llamada de chat completo, ¿vale? Está corriendo aquí en local. Entonces solo me toca declarar pues el modelo que vamos a utilizar DeepSeek OCR, el puerto donde está, ¿vale? Al formato del prompt que le queramos pasar y el response format, ¿vale? Que va a ser en Markdown, ¿no? Lo añadimos al pipeline de Document Converter y aquí directamente, pues ya le decimos que es el paper este que tenemos aquí, el que vamos a utilizar, ¿vale? Que es el de DeepSeek como entrada. Y a esto lo que vamos haciendo es, nos vamos a crear un índice en Azure Search, esto lo estamos haciendo con el SDK de Azure Search, y lo que os comentaba, aquí tenemos en Docklink declarado el chunking, que tenemos el hierarchical chunking, y es que este es el que nos va a separar los chunks, ¿vale? Por título, podemos separarlo si queremos, ¿vale? Por título, por imagen, por pie de la imagen, descripción de la imagen, por un párrafo, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información es la que vamos a poder tener aquí. Esta separación entre los chunks ya no lo hace solo. Solo vamos a hacer un embedding,
¿vale? Lo que son esos chunks, lo vamos a pasar a vectores, en este caso en test lar3, ¿vale? Que tiene 3072 dimensiones, y lo vamos a acabar subiendo, ¿vale? A Azure Search como tal en esos vectores. Una vez que lo tengamos terminado, yo creo que ya habrá terminado, ¿vale? Vamos a poder ver por aquí, ¿vale? Como nos saca como una preview, ¿vale? De lo que es lo que ha reconocido y está ya subiendo los batch que ha creado. Aquí en este caso vais a ver muchísimos chunks para este documento porque le hemos dicho con el hierarchical chunking que coja como esa separación. Entonces, si nos vamos ahora a Azure, vamos a poder ver aquí que tenemos, ¿vale? Un índice en el que vamos a poder, pues, ver, ¿no? Cómo tienen, pues, ha separado, pues, muchos chunks, ¿vale? Por pequeñas cositas, pues, ha separado por todo lo que puede ser, pues, una referencia, ¿vale? Que pueda haber en el paper, ¿ves? Lo que os decía, descripciones de las imágenes, párrafos, autores, ¿vale? Esto es un párrafo, por ejemplo, autores que puedan haber, etcétera, ¿no? Todo eso lo separa de manera automática. Y aquí, pues, podemos ver, ¿vale? Pues los vectores que veamos, ¿vale? Porque tengamos aquí, podemos directamente, pues, para que veáis, ¿no? Que se ha creado el content vector, se ha creado, pues, el embedding asociado y está aquí guardado. Luego también los modelos y los endpoints que estáis viendo aquí, ¿vale? Son los que están declarados en Azure y Foundry, que son los deployment que haya. Pues en este caso hemos utilizado el test embedding Large 3 y el que hemos puesto para que tengamos en las variables de entorno, ¿vale? Entonces esto os da como un uso, ¿no? De que podéis hacer, incluso lo podéis cambiar, ¿vale? Lo que es el pipeline que tiene aquí y decir, pues quiero utilizar un pipeline que sea más clásico o quiero utilizar un pipeline, ¿no? Que utilice Vision Language Model. Como veis aquí, podéis hacer un plug and play sin problemas y utilizar cualquier otro modelo, incluso que tenga pues soporte tenga el mismo formato de response de una API de OpenAI, ¿vale? De acuerdo, pues ya si volvemos a la última parte, ¿vale? Que teníamos, nos habíamos quedado por la parte de de la demo, ¿vale? ¿Cómo podemos elegir, ¿no? Cuál es el mejor enfoque para nuestro OCR como tal, ¿no? Tenemos por un lado, ¿no? Que cuando utilizamos un OCR que sea más tradicional, pues cuando tengamos, pues claro, ¿no? Sea un documento que sea, pues, muy limpio, ¿no? Tenga un alto volumen, por ejemplo, tenga una misma estructura siempre que esté clara, solo podamos utilizarlo en CPU, ¿vale? Tengo un formato más estándar, ¿vale? Que son aquí, pues, lo que hemos dicho de ISOCR, ¿no? O Tesseract o demás, que puedo utilizarlo de manera fácil y da muy buenos resultados. Cuando utilizamos uno basado que en Vision Language Model, pues cuando tengamos temas manuscritos, tengamos layouts que sean más complejos, extracción de tablas, ¿vale? Que tengamos, o tengamos que preservarlo, ¿no? Como está el layout en todo modo, ¿no? En ese modo y tengamos que tener que utilizar, pues podemos utilizar VLM. Pero también hay una parte, ¿no? Que es que no todas las organizaciones tienen los mismos documentos igual y no siempre hay que poner, pues pongo un solo pipeline, ¿no? De Vision Language Model o pongo un pipeline de conocer más clásico, ¿no? Más básico. Aquí también tenéis que tener en cuenta que podéis utilizar, ¿no? Una combinación híbrida. Podéis hacer pues un routing, ¿no? De que cuando sean documentos que sepáis que vienen de tal área y que sean pues más limpios o vienen a lo mejor de recursos humanos, etcétera, o demás, que sabéis que tienen siempre pues una estructura muy parecida y no va a haber problema, pues los podéis coger por un OCR tradicional. Cuando sean más pues alguien que está tomando unas notas, que está haciendo gráficos o un diagrama de arquitectura, ¿no? O gente que está están escaneando, ¿no? Investigando pues ciertos papers, etcétera, que tienen también estructura compleja de lo que son las tablas, lo que son pues ese formato de gráficos que puede venir, pues nos vamos más por ese otro enfoque de Vision Language Model, ¿no? Entonces, pues algo que podemos intentar combinarlo, ¿no? En esta parte y con Docklin es muy fácil, como habéis visto, ejecutar un pipeline que sea más sencillo que algo que tenga la parte de Vision Language Model, ¿vale? Y nada, por último, pues nada, para cerrar, agradeceros a todos que hayáis visto la charla, espero que os haya resultado útil y hayáis aprendido algo. Aquí os dejo mi dato de contacto, tanto mi handle de X, también como mi correo electrónico, por si queréis contactar conmigo si queda alguna duda. Y espero que os haya servido un poco pues, para ver cómo está el estado actual de la IA generativa aplicada al OCR y veamos cómo está evolucionando más cada día. Nos vemos en las próximas y nos vemos por la comunidad. Un saludo a todos.